Mis amados hermanos, continuamos entonces y vamos a empezar con este tema titulado La fidelidad de Dios. La fidelidad es otro de los atributos del ser de Dios. Hablar del atributo de la fidelidad debe de cobrar sentido en nuestras vidas, ya que estamos rodeados de un mundo lleno de infidelidad e hipocresía. A veces resulta difícil confiar en las personas. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es hijo de mentira y falsedad. Un ejemplo de infidelidad continua para con Dios fue el pueblo de Israel. El pueblo hebreo se caracterizó por ser un pueblo infiel. De hecho, en varias ocasiones Dios reprendió la infidelidad del pueblo. Por ejemplo, en el libro de Isaías, todo el capítulo 48, el título de ese capítulo es Reprensión, la infidelidad del pueblo de Israel. También en el profeta Oseas, en el libro de Oseas, en el capítulo 9, todo el capítulo 9 habla acerca de la reprensión de la infidelidad al pueblo de Israel. Dios, por medio de muchos profetas, en la antigüedad siempre estuvo reprendiendo la infidelidad del pueblo hebreo. Desde el principio, cuando Dios entró en pacto con el pueblo hebreo allá en el desierto, en el monte Sinaí, este pueblo rebelde cometió infidelidad espiritual para con Dios, cambiando a Dios por un becerro de oro, adulterando espiritualmente y faltando y ofendiendo al pacto que había hecho con Dios, al compromiso que había hecho con Dios. Ahora bien, se pudiera esperar infidelidad de las personas paganas que no conocen a Dios, que por naturaleza están acostumbradas a mentir, a engañar, pero de los creyentes que conocen a Dios y tienen una relación de pacto con Dios, uno pensaría que no fueran infieles o que no existiera la infidelidad en sus vidas. Pero lo cierto es que triste y lamentablemente el pueblo del primer pacto fue un pueblo de corazón infiel. Ahora la historia se repite porque ahora en el nuevo pacto muchos creyentes tienen infidelidad en su corazón, no han permanecido fieles a Dios. Ahora, ante este contexto de infidelidad, Dios mismo testifica en relación al corazón de su pueblo, que es un pueblo de corazón infiel. Vamos a ir al Salmo 78, versículo 8, donde Dios testifica, revela cómo la infidelidad siempre estuvo presente en el corazón del pueblo antiguo y tristemente también el pueblo de ahora. En el versículo 8 dice: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios en su espíritu, ni fue fiel para con Dios su espíritu. En Jeremías capítulo 3 versículo 20, Dios compara al pueblo como una esposa infiel. Dice así: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Yahvé. Ahora, dentro de este contexto de abundancia de infidelidad de parte del hombre, de parte de los creyentes, de parte del pueblo de Dios, Dios resalta la fidelidad de su ser. Dentro de este contexto de infidelidad viene la revelación de la fidelidad de parte de Dios. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9, nuestro texto base, que será el fundamento de este mensaje, dice: conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios fiel. Dicho de otra manera, Dios quiso revelar su fidelidad para que el pueblo lo conozca, para que el pueblo lo conociera y aprendiera a confiar siempre en sus grandes promesas.
Dios le dijo al pueblo de Israel y también nos dice a nosotros como pueblo de Dios. Ahora me dice a mí, le dice a usted que me está escuchando, usted que es parte del pueblo de Dios, ponga atención. Dios nos dice a todos: conoce que Yahvé tu Dios es Dios, Dios fiel. Dios está y estaba y sigue estando interesado que su pueblo, los creyentes, todos nosotros conozcamos que es un Dios fiel, digno de confiar en cada una y de todas sus promesas, y también en todas sus advertencias reveladas en las Sagradas Escrituras. Dios desea que sus hijos e hijas conozcan la revelación del atributo de su fidelidad. Para nuestra comprensión, la fidelidad de Dios significa que siempre cumplirá todo lo que ha expresado, todo aquello lo que corresponde a su propósito. Fidelidad de Dios significa que Dios es digno de entera confianza, pues no cambiará de parecer ni vacilará, así como tampoco podrá ser estorbado para llevar a cabo lo que se ha propuesto. Ahora, en relación a la fidelidad de Dios, pueblo de Dios, escucha y aprende, por favor. Amado hermano, hermana, pastor, consiervo, predicador, líder, diácono, no importa quién seas o el cargo que ocupas dentro del pueblo de Dios, escuche y aprenda, por favor, en relación al atributo de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios está basada en su inmutabilidad. Es fiel porque nunca cambia. Está basada en su verdad. Es fiel porque todo lo que dice y hace es verdadero. La fidelidad de Dios está basada en su omnipotencia. Es fiel porque posee todo el poder de hacer lo que se disponga. Ahora, por favor, permítame dar algunos ejemplos de la fidelidad de Dios revelados en las Sagradas Escrituras. Escuche, por favor, cómo operó la fidelidad de Dios, cómo se manifestó la fidelidad de Dios en la antigüedad. Algunos ejemplos, hay muchos y no alcanzaría 40 minutos para poder abarcar todos ellos. Dios fue fiel al hombre hecho a su imagen. Cuando Adán y Eva pecaron, Él en su fidelidad los vistió con pieles para cubrir su pecado. Dios lo hizo con ellos, lo hará también con nosotros, lo ha hecho con nosotros. Dios también en su fidelidad ahora perdona y ha perdonado nuestros pecados. Dios fue fiel para cumplir su promesa de darle a Abraham una descendencia. Dios es fiel hoy también para formar a Cristo en nosotros y levantar una descendencia eterna para Él, la simiente de vida en nosotros. Dios fue fiel para rescatar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Dios es fiel hoy y no podrá olvidar de sus hijos que claman desde la iglesia, hermanos, en medio de la opresión. Dios fue fiel para introducir a su pueblo a la buena tierra, a la tierra prometida. Dios es fiel hoy para darle en abundancia al pueblo más allá de sus necesidades. Dios fue fiel para levantar jueces cuando los enemigos de su pueblo eran oprimidos. Dios es fiel hoy para extender la mano de todos mis hermanos, sus hermanos, nosotros, su pueblo, su iglesia en los momentos difíciles. Dios fue fiel cuando respondió a la atribulada Ana cuando clamaba por un hijo. Dios es fiel hoy para sustentar a su familia, para sustentar su casa, su hogar y atender nuestras súplicas. No hay lágrima que Él no vea y enjugue. Bendito es el nombre
nombre del Señor. Dios fue fiel en respaldar a David en frente de Goliat. Dios es fiel hoy para ser nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones ante de nuestros enemigos y para darnos la victoria sobre aquello que parezca imposible. Dios es fiel para cumplir sus promesas que nos ha dado, sus promesas que nos ha dado a usted y a mí. Oh, mi hermano, la fidelidad es un atributo de Dios que la iglesia de ahora debe de conocer para permanecer confiando en sus promesas de aquel que dijo: no te dejaré, no te desampararé. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Iglesia, pueblo de Dios, escucha, aprende y ponlo en tu espíritu, en lo profundo de tu alma, en lo profundo de tu corazón, porque misericordioso es Yahvé tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Eso está en Deuteronomio 4:31. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Vale la vida amar a este Dios tan fiel. Le amo, le adoro con todo mi corazón. Ahora, escuche por favor, la mayor expresión de la fidelidad de Dios está revelada en el texto que comenzamos leyendo al principio. Ahora lo voy a leer completamente una vez más para recordarle y ponerlo en su espíritu. Deuteronomio 7 del 9 al 10, lo leo a continuación de manera completa. Bendito es el nombre de Yahvé para siempre. Conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. No se demorará en aquel que le odia, personalmente, en persona le dará el pago. Bendito es el nombre del Señor. Dios, conociendo la predisposición de la infidelidad en el corazón de su pueblo, revela su fidelidad en los siguientes aspectos. Voy a mencionar 4 aspectos importantes que están revelados en esta porción de la Escritura, por medio de los cuales Dios revela la fidelidad de su corazón, la fidelidad de su ser. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, entremos en materia, entremos en aguas profundas para discernir la fidelidad de Dios. Aspecto número 1, escucha y aprende por favor. Número 1, Dios expresa su fidelidad en su carácter. La primera porción del texto de Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios, Dios fiel. Por naturaleza, Dios es completamente fiel. Es fiel en su voluntad, fiel en sus decisiones, es fiel en sus pensamientos, es fiel en todo lo que piensa, en sus planes, sus proyectos, sus propósitos, sus decretos. Es fiel en sus sentimientos, es fiel en todo lo que siente, es fiel en sus afectos. Dios es fiel en todo lo que expresa su personalidad, su deidad y su divinidad. Todo lo que Dios dice o hace debe de concordar con todos sus atributos, incluyendo el atributo de su fidelidad. Cada pensamiento que Dios piensa, cada palabra que Dios habla, cada acto de Dios deben de ser en acorde y en armonía con su fidelidad, su sabiduría, bondad, justicia, santidad, amor, veracidad y todos sus atributos revelados en las sagradas escrituras. Las palabras de una persona expresan su carácter y revelan su corazón.
Las palabras de nuestro Dios revelan la fidelidad de su carácter y revelan la fidelidad de su corazón. Salmo 33, versículo 4, escuche por favor: porque recta es la palabra de Yahvé, y toda su obra es hecha con fidelidad. Bendito es el nombre del Señor. Dios es fiel. Él se mantendrá fiel porque no cambia. Él es perfectamente fiel porque Dios no es nada, no hace nada parcialmente. Es perfectamente todo lo que es y no es parcialmente nada de lo que es. Usted puede estar seguro de que Dios siempre será fiel. Este Dios fiel que nunca quiebra una promesa, que nunca rompe una promesa, que jamás viola un pacto, que nunca dice una cosa queriendo decir otra, que nunca pasa por alto nada ni olvida nada. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios del Evangelio. Este es el Dios en quien confiamos. Este es el Dios en quien adoramos. Este es el Dios que predico. Este es el Dios que alabo. Este es el Dios que le digo Padre. Este es el Dios que le digo Yahvé, en honor y santidad y reverencia de su nombre. Bendito sea su nombre para siempre. Amo esta clase de Dios. Bendigo a este Dios fiel de generación en generación. Dios es fiel en lo que piensa, en lo que siente, en lo que dice. Todo el Salmo 78, un capítulo entero del libro de los Salmos. El Salmo 78 revela la perfección de la fidelidad de Dios en todo lo que es, en la máxima expresión, la plenitud de la fidelidad del ser de Dios. Se lo dejo de tarea, Salmo 78. Solamente y verdaderamente Dios es fiel en todo lo que es. Amado hermano, hermana, amigo, familia, pariente, familiar, no importa quién seas, te invito a conocer personalmente la fidelidad de Dios. Hermanos, iglesia, confiemos plenamente en todas sus promesas. Dios es fiel, todas ellas serán cumplidas. Dios es fiel, siempre lo ha sido, lo es y lo será por toda la eternidad. Le invito a conocerlo personalmente y a experimentar la abundancia de la felicidad, de la fidelidad de Dios en su propia vida. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Alguien podrá alabar a Dios ahí en su casa y decir: gloria a Dios, porque tengo un Dios extremadamente, generosamente fiel. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Continuamos. Segundo aspecto de la fidelidad de Dios. Dios expresa su fidelidad en sus pactos. Cada pacto de la Biblia es una expresión de la fidelidad de Dios. En Deuteronomio 7:9, la segunda parte de este texto de la fidelidad de Dios tiene que ver con guardar el pacto, con mantenerse fiel al pacto. Una poderosa frase del versículo 9 dice que guarda el pacto. Dios es fiel porque mantiene su compromiso de fidelidad en cada uno de los pactos. Aprende, por favor, amado mío. Los pactos son la base de toda comunión intratrinitaria entre Dios mismo y extratrinitaria con la humanidad. Dios siempre ha sido fiel a sus pactos. Dicho de otra manera, Dios siempre ha sido fiel a sus compromisos. Un gran ejemplo para seguir si Él es nuestro Padre. Deberemos de ser fiel en todos nuestros compromisos. En relación a la fidelidad de Dios en los pactos, un pacto de Dios es la manera legal de comprometerse en hacer algo consigo mismo o con la humanidad o con la iglesia. Dios ha establecido un pacto eterno consigo mismo. Se le llama el pacto de redención, que es un pacto intratrinitario
trinitario dentro de su propio ser. Un pacto que tuvo origen en la eternidad, antes de la creación. Un pacto entre el concilio divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y por ese pacto que nos ha dado salvación y redención eterna, Dios ha mantenido su fidelidad, salvando hasta el día de hoy al pecador arrepentido. Bendito es el nombre del Señor. También en la revelación de las Sagradas Escrituras, Dios ha revelado grandes pactos con la humanidad y con el pueblo amado. La Biblia revela 7 pactos. Y en cada uno de esos pactos, de estos grandes pactos revelados en la palabra, Dios ha resaltado su fidelidad. 7 pactos, solamente los voy a nombrar a manera de lista para que usted recuerde o tenga conocimiento si no lo sabe. El pacto de obras en el huerto del Edén, el pacto con Adán después de la caída, el pacto con Noé después del diluvio, el pacto con Abraham cuando la promesa del hijo que tendría una simiente grande como las estrellas y como la arena del mar, el pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí, el pacto con David y el nuevo pacto de gracia y realidad. 7 pactos, y en cada uno de estos pactos, hermanos, la fidelidad de Dios ha estado presente. Vamos a mirar 2 ejemplos de la fidelidad de Dios en sus pactos, hermanos. Primero, por la fidelidad a su pacto, en Génesis capítulo 9 versículo 6, Dios dijo que se acordaría de la tierra, de la creación, si volviera otra amenaza de destrucción masiva por medio de juicios de aguas. Génesis 9:6, ahí está reflejada, expresada la fidelidad de Dios en su pacto. Estará el arco en las nubes, lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto el arco iris en el cielo? Yo estoy seguro, hermano, que usted muchas veces ha contemplado la hermosura de la belleza del arco iris en los cielos. El arco iris es señal de la fidelidad del pacto de Dios con Noé, con sus hijos, con su descendencia, con la tierra y con todo ser viviente. Y hasta el día de hoy, el arco iris sigue saliendo como testimonio de la fidelidad de Dios a sus pactos. Otro ejemplo, Éxodo 2:24. Vamos a mirar estos poderosos ejemplos. Éxodo 22:24. Gracias por estar conectado y estar escuchando a este humilde siervo de Dios en compartirles la palabra. Dice así: oyó Dios el gemido de ellos. Oh, mi hermano, la fidelidad a su pacto le lleva a conmover su corazón en compasión cuando sufre su pueblo. Oyó Dios el gemido de ellos. Y yo preguntaría, ¿por qué Dios tomó, escuchó el gemido del pueblo? La respuesta la tenemos ahí. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, cuando el pueblo de Israel estaba oprimido como esclavo en Egipto. Ellos clamaron al Dios del cielo, y como había un pacto de por medio con Abraham, con Isaac y con Jacob, y como Dios es fiel a su pacto y nunca rompe sus promesas ni nunca rompe sus pactos, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, de la promesa de pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob,
y tuvo compasión de su descendencia. Oh, mi hermano, usted y yo tenemos un pacto con Dios. Yo no sé usted, pero yo tengo un pacto con Dios firmado en la sangre de Cristo. Y yo sé que un día después de mi muerte, cuando mis hijas, cuando mis hijos estén clamando misericordia, Dios se acordará que hubo un hombre en la tierra que clamó y que tuvo un pacto de fidelidad firmado con la sangre poderosa de Cristo. Y por amor a ese pacto y por fidelidad a ese pacto, ayudará a nuestra descendencia. Dios es fiel. Dios, para garantizar la fidelidad de sus pactos, ha dejado señales como testimonio de cumplir su palabra fiel. El arco iris, una señal de pacto. La circuncisión, una señal de pacto. La sangre de la redención, una señal de pacto. El séptimo día, el día de reposo obligatorio para el pueblo judío, una señal de pacto. El nacimiento del Mesías de una virgen, una señal de pacto. Dios ha sido fiel a todos sus pactos porque es la base de la relación intratrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre ellos mismos en la eternidad, y es la base de la comunión con el pueblo de la tierra, la iglesia, su pueblo amado. Bendito es el nombre del Señor. La fidelidad de Dios ha llevado a mantener vigentes sus promesas en los diferentes pactos que ha establecido con la humanidad. Primero de Crónica 16, versículo 15. Escuche por favor. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Oh, mi hermano, me impresiona la profundidad, la intensidad de la fidelidad de Dios a sus pactos. Una sola palabra de Dios es suficiente para bendecir a 1000 generaciones. Ay, santo Dios, qué Dios tan grande tenemos, qué Dios tan fiel tenemos. Una palabra de Él mandó para 1000 generaciones. Bendito Abba Sama Kandalaya Soma, santo es su nombre para siempre. En Nehemías capítulo 1 versículo 5 dice de la siguiente manera: y dije, te ruego, oh Yahvé, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios en todos sus pactos hizo grandes promesas para la humanidad, también para la iglesia. Él es fiel, Él cumplirá todas sus promesas. Vale la vida esperar y confiar en todas las benditas palabras que han salido de su boca y que están contenidas en este libro santo llamado Biblia. Bendito es el nombre del Señor. En el Salmo 105 versículo 8, escuche por favor, amada iglesia, ponga esta palabra en tu espíritu. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Sabe por qué? Todavía Dios en su misericordia nos ha guardado. ¿Sabe por qué la iglesia está de pie aún en estos tiempos? ¿Sabe por qué la iglesia sigue con vida en este tiempo? ¿Sabes por qué Dios ha guardado tu casa? ¿Sabes por qué Dios ha guardado tu familia? ¿Sabes por qué Dios te ha conservado en salud? Porque Él mandó la palabra para 1000 generaciones. Él dijo que ninguna plaga tocaría nuestra morada. Él dijo que ninguna plaga del mundo de los egipcios vendría sobre el pueblo de Dios. Por la fidelidad de su pacto, por la fidelidad de su palabra, estamos de pie, sanos, bendecidos y saludables. Bendito es el nombre del Señor. Pueblo, aprendamos a confiar en la fidelidad de su pacto.
Aprende a descansar en la fidelidad de sus promesas. Dios es fiel, extremadamente fiel, generosamente fiel, incomparablemente fiel. Nunca fallará una palabra, nunca fallará una promesa, nunca fallará un pacto. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel. Aleluya. Una palabra de Él es suficiente para 1000 generaciones. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Continuamos, amados hermanos. Tercer aspecto de la fidelidad de Dios: su fidelidad expresada en su misericordia. Dios expresa su fidelidad en su misericordia. Deuteronomio 7:9 revela lo siguiente. Dios dice que guarda la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto, hermanos, va más allá de nuestro entendimiento humano. Nuestro entendimiento humano queda corto para discernir que una sola palabra de su misericordia es suficiente para 1000 generaciones. Para aquellos que le aman, para aquellos que guardan su pacto, para aquellos que son fieles a sus pactos y que guardan sus mandamientos. La fidelidad y la misericordia de Dios se mira claramente en la bondad de su amor para sustentar, cuidar a todos aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos. La palabra misericordia significa el favor y la bondad de su amor ante la miseria, el dolor y el sufrimiento humano. La misericordia es la expresión más profunda e intensa del amor de Dios para el sufrimiento del hombre. Dios en su fidelidad ha reservado, prolongado, intensificado su misericordia hasta 1000 generaciones para todos aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos expresados en las sagradas escrituras. Una palabra de Dios llena de misericordia es suficiente y fiel para bendecir, cuidar, sustentar, proveer hasta 1000 generaciones de la tierra de aquellos creyentes fieles que aman sus mandamientos. Por ello la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob disfrutó abundantemente de la misericordia fiel de Dios por muchas generaciones. La descendencia de Abraham, los israelitas, los hebreos, han experimentado por muchas generaciones la fidelidad de la misericordia de Dios. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23. Escuche por favor. Por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Oh mi hermano, por la fidelidad de la misericordia de Dios, hoy se levantó usted de la cama. Por la misericordia, por la fidelidad de la misericordia de Dios, hoy estamos respirando. Por la fidelidad de la misericordia de Dios, estamos sanos, estamos bendecidos, estamos saludables, estamos en paz, estamos en prosperidad, estamos en bendición. La fidelidad de la misericordia de Dios conserva en vida a los creyentes fieles y obedientes a Dios. La fidelidad de Dios se renueva cada mañana en su misericordia para su pueblo amado. La misericordia de Dios es nueva cada día, cada mañana, dándonos vida, concediéndonos el favor de vivir, de amanecer, de despertar a la luz de un nuevo día. Es una expresión de la fidelidad de Dios.
Los salmos están llenos de alabanza a la fidelidad de Dios. Como quisiera que usted fuera agradecido a la fidelidad de Dios. Como quisiera, amada iglesia, que tuvieran un corazón agradecido a la fidelidad de Dios. David cantaba la fidelidad de Dios. Hoy más que nunca debemos de ser agradecidos a la fidelidad de Dios. ¿Por qué no cantar con alabanza la fidelidad de Dios? ¿Por qué no dar testimonio de la fidelidad de Dios? Salmo 36:5. Yahvé, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hermanos, si lloro porque la palabra me está tocando. Mi corazón se quebranta al meditar en la inmensa fidelidad de un Dios tan grande, tan fiel, que me ama, que me ha cuidado a mí, que ha cuidado a mi esposa, que ha cuidado a mis hijas. Un Dios tan fiel que me ha sustentado hasta el día de hoy y me ha bendecido grandemente. En el Salmo 89:1, escuche por favor: las misericordias de Yahvé cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria su fidelidad. En mi boca, bendito es el nombre del Señor. Salmo 92:2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bendita sea la fidelidad de Dios, bendita sea su misericordia. En el Salmo 117, versículo 2, dice de la siguiente manera: Espíritu Santo, tócalos con el poder de tu palabra. Tócalos con tu misericordia, tócalos con tu fidelidad, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Yahvé es para siempre. Aleluya. Dios prometió cumplir la fidelidad de su misericordia en los descendientes de aquellos que le aman y obedecen sus benditas palabras. Mis hijas, sus hijos, nuestros descendientes estarán dentro de la fidelidad de la misericordia. Serán bendecidos en la fidelidad de la misericordia de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Continuamos. Aspecto número 4. Dios expresa su fidelidad en su justicia. El atributo de la fidelidad de Dios es expresado también en su justicia. Ahí mismo Deuteronomio 7:10, la última parte de este versículo revela la fidelidad de Dios en su justicia. Y dice así: que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con aquel que le odia. En persona le dará el pago. Dios también expresa su fidelidad en la impartición de su justicia. Dios es fiel en dar a cada persona según lo que es digno de recibir. Toda vez que la Escritura habla de la justicia de Dios, lo hace en relación con su fidelidad. La fidelidad de Dios es el fundamento de la impartición de su justicia. Salmo 111, versículo 7 dice de la siguiente manera: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Salmo 119, 75: conozco, oh Yahvé, que tus juicios son justos, que conforme a tu fidelidad me afligiste. Salmo 119, 137: justo eres tú, oh Yahvé, y rectos tus juicios. Dios en su fidelidad le da
cada persona lo que realmente merece. Romanos capítulo 2, versículo 6, escuche por favor. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Dios es fiel. En la impartición de la justicia, Dios como verdadero juez debe de resaltar su fidelidad para que sea reconocido como juez justo. El rey David, cuando pecó, cuando cayó en adulterio, cuando asesinó y mintió, al ser castigado por Dios, reconoció y exaltó la fidelidad de Dios. Salmo 51, versículo 4 dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios juzgará a todo ser humano con absoluta fidelidad, con fidelidad en cada uno de sus juicios, dándole a cada persona lo que según es digno que pueda recibir. Algunos salvación eterna, otros condenación eterna. San Juan capítulo 5 del 26 al 29 dice de la siguiente manera: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dios será fiel en darle a cada ser humano lo que merece según lo que haya hecho en obras en esta tierra. Hermanos, muchas gracias por continuar. Ya para concluir, la fidelidad inmutable de Dios está por encima de la comprensión infinita. Todo lo concerniente a Dios es vasto, grande e incomparable. Él nunca olvida ni falta su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa, profecía, cada pacto establecido, cada amenaza, porque Él no es hombre para que mienta. Por ello el creyente debe de exclamar: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuánta bendición hay en saber que Dios permanece fiel. Hermano, no desmayes, no te desanimes, no te atemorices, no te desalientes, no te acobardes. Dios es fiel. Ten confianza, Él es fiel. Cuando el hombre duda de la fidelidad de Dios, deja de esperar y se desalienta sin darse cuenta que el problema no radica en Dios, sino en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Dios no se tardaría en responder, pero dijo también después de eso: ¿hallará fe en la tierra? Si oras, ¿por qué no crees? Si pides, ¿por qué no lo esperas? Si clamas, ¿por qué no confías? ¿Habrá descendido el fuego si Elías no lo hubiera esperado? Si hubiera detenido el sol y la luna, si Josué no hubiera confiado en que Dios respaldaría su palabra, su oración. La comprensión de la fidelidad de Dios aumentará nuestra confianza en sus promesas, porque los que son afligidos, dice la Biblia, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Cuando depositemos confianza completa de nuestras vidas en las manos de Dios, plenamente persuadidos de su amor y de su fidelidad, pronto
nos contentaremos con sus provisiones y nos daremos cuenta que Dios todo lo hace bien. Cuando no experimentamos la grandeza de Dios, se debe a nuestra infidelidad, nunca a Dios. Él es veraz y todo hombre mentiroso. Bendito es el nombre del Señor. Mis hermanos, gracias por estar atentos, gracias por compartir este video, gracias por estar escuchando y acompañándome hasta el final. En estos 48 minutos de predicación, solo me resta decir que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Saludos, salud y bendiciones desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Les saluda y se despide su hermano en Cristo, el pastor Abel Coto. Dios les bendiga.